Bueno, moi ben, pois como estaba previsto, imos proceder a proxección do documental federal e hoxe nos acompañan pois o seu autor, Alberto Alé, moitas grazas por vir a presentalo directamente, e Beatriz Silva, de Federalistas de Esquerra tamén, que participou na produción, que nos dirixirán pois unhas palabras explicando os contidos a intencionalidade e o decurso propio do éxito que tivo esta obra de cinematográfica que resume en modo de ver de maneira pois moi acaída tanto a perspectiva comparada como os aspectos conceptuais fundamentais do ideal federal. Sen máis dolle a palabra para que faledes e contedes un pouco a historia realizando o documental. Bueno, ¿se oye? ¿Sí? Sí. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme a presentar el documental aquí. La verdad es que para mí, aparte de ir extendiendo la idea y de ir llevándolo a distintos lugares, también es un reencuentro con uno de los protagonistas del documental, porque tengo que decir que Ramón Maez le pone, ya lo veréis, es uno de los intervinientes muy destacados, entre otras cosas porque tiene tal pasión que yo le decía el otro día a Beatriz, digo, qué pena no haber sido vendedor de neveras, lo hubiese contratado y hubiésemos agotado los stocks, porque es con diferencia la persona que le pone más énfasis a la argumentación, que le pone una pasión a todo lo que explica, que ya lo veréis, al final hizo que realmente eligiéramos muchas de sus aportaciones. Entonces la idea empezó a fraguarse a partir ya de, yo diría que en 2016 o algo así, ¿no, Beatriz? Sí. Se hizo un gran esfuerzo, que ahora os contará Beatriz, pero para encontrar microfinanciación. No se obtuvo ningún tipo de ayuda ni subvención a esta película, todo se hizo a base de esfuerzo, y a partir de ahí yo me confronté como creador a un dilema que era decir, bueno, ¿cómo hacemos para llevar al lenguaje de la cinematografía una idea intelectualmente compleja, pero que de entrada, hablando en términos cinematográficos, es poco sexy, digamos, ¿no? Porque claro, tú te imaginas un conflicto muy pasional, pero claro, el federalismo justamente es raciocinio, reflexión y construcción paulatina, ¿no? Yo creo que ahí está. Con lo cual, realmente estuvimos bastante tiempo dándole vueltas a cómo hacer para que esto fuera un producto que fuera consumible por distintas capas de población, gente más informada, gente menos. Y yo creo que el resultado lo vais a ver. Intentamos abarcar una idea más global, intentamos elevar el debate de aquello que a nosotros nos preocupaba mucho en ese momento, que era el proceso en Cataluña, elevarlo obviamente a una reflexión mucho más global, porque ahí es donde está contenida la idea federal, y es una idea europea sobre todo, es una idea mundial. Y entonces en ese proceso, pues bueno, fuimos entrevistando a gente, fuimos recogiendo opiniones, aportaciones, y finalmente yo creo que, como decía Ramón, hay muchas ideas que invitan a la reflexión. Yo sería incapaz de quedarme con una de las múltiples intervenciones que se hacen. Cada una de ellas tiene carga, tiene profundidad, lleva a la reflexión, y yo creo que si estamos abriendo un poquito las mentes, si estamos llevando a la gente a hacerse preguntas sobre los sistemas de gobernanza, sobre cómo resolver las crisis, y lo que nos está pasando ahora en Ucrania también tiene que ver con eso. Yo creo que si llevamos este ámbito de reflexión a todas las nuevas crisis, obviamente la pandemia ha sido un gran progreso para la idea federal, yo creo, y lo que está pasando ahora también nos lleva a interrogarnos. Por lo tanto, espero que ese documental, perdonándonos como os pedimos que nos perdonéis el hecho de que cuando nos referimos a la situación catalana esté muy, aún las imágenes que veáis, es de gente que fue protagonista en 2017, cuando todo el referéndum ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo ya no son los mismos protagonistas, pero yo diría que los ejes sobre los cuales se mueve el debate siguen siendo los mismos. Por lo tanto, muchas gracias a Ramón por haber participado, muchas gracias a Federalistas de Esquerra por haber estado empujando, y muchas gracias a vosotros por venir a participar de este debate y a compartirlo.
Bueno, yo seré muy breve. Buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí porque, bueno, nosotros somos fundadores de Federalistas de Esquerra, que es la primera asociación federalista propiamente tal de España. Empezamos un grupo pequeño de personas de una manera muy precaria, y siempre decimos que, a diferencia de asociaciones grandes como la UEF y que piensan el federalismo de una manera como muy un federalismo de salón, nosotros éramos como los gitanos que íbamos de pueblo en Cataluña proclamando la buena nueva, intentando explicar que en realidad la salida no era la ruptura, no era levantar nuevas fronteras, ni tampoco replegarse en un sistema centralista, sino que podíamos vivir, convivir, y que la diversidad y la diferencia eran un valor y no un problema, ¿no? Y un poco la idea de Federal nació cómo explicar esto, que claro, Albert dice que la idea no es sexy, pero en esto no estamos como muy de acuerdo dentro de Federalistas de Esquerra, porque bueno, es verdad que cuando uno escucha hablar a Ramón, el entusiasmo hace que sí parezca sexy, y además porque siempre decimos por qué hacernos la pregunta: la gente está dispuesta a morir por la patria y las banderas, y no por valores como la solidaridad y la cooperación, que sí deberían ser capaces de movilizar. Por ejemplo, ahora con la guerra en Ucrania, hay como una ola de solidaridad europea, y esto es federalismo. O sea, es también cómo explicar esto. Albert decía que yo explicara un poco cómo se financió. Este es un documental federal que se financió de manera federal, porque se financió sin que hubieran grandes sponsors, nadie desde arriba, sino a través de un micromecenazgo en que cada persona puso en la medida que ponía. O sea, habían unos que ponían 10 euros y unos que ponían 2.000. O sea, realmente creo que lo bonito es que fuimos capaces de sacar adelante un proyecto ambicioso con la cooperación de muchas personas, en que cada uno contribuyó en lo que podía. Recién, ahora cuando llegó Albert, mientras veníamos hacia aquí, hablamos claro, él lo decía, de que tiende a quedar obsoleto, porque lo hicimos en un momento en que el proceso en Cataluña estaba muy, muy candente, y que hay cosas que a lo mejor deberíamos actualizar. Pero yo le decía que a lo mejor quizás lo que habría que hacer es un nuevo proyecto, ¿no? Algo distinto, que a lo mejor vosotros os podéis animar a hacer Federal 2, y que yo pienso que Federal 2 tendría que ser como nosotros los federalistas, como europeístas, damos respuesta a la crisis global en la que estamos planteando, una crisis que ya estaba antes de la pandemia, pero que con la llegada de la pandemia se ha agudizado, y que solo tiene respuestas federales. O sea, la crisis alimentaria, la crisis climática, la crisis migratoria, el cambio climático, que va a provocar grandes migraciones, solo tiene respuesta desde el federalismo, porque si nos enrocamos en el Estado-Nación, todos estos grandes problemas de la humanidad no tienen solución. Las fronteras solo los agudizan. Y bueno, personalmente, claro, a lo mejor Albert tiene otra idea. Yo creo que Federal 2 tendría que ser cómo participamos de esta conversación global post pandemia para hacer frente a todos estos problemas. Y era eso. Gracias. Muy bien, pois cando queirades comezamos un turno de preguntas, cuestións, podedes falar tamén desde a mesa cando queirades, por favor. Sí. Bueno, aquí empezaré yo por una pregunta de los distintos ámbitos de reflexión que hay aquí. ¿Cuáles son los que más os han llamado la atención? ¿No? Eso es una... Porque, bueno, se dispara en muchos sentidos, ¿no? Se reflexiona acerca de Europa. Hay esa frase de Cohn-Bendit que a mí me ilumina mucho, esa idea de ir hacia una república federal europea, ¿no? Y luego hay, obviamente, muchas reflexiones acerca de los debates contemporáneos, ¿no? No sé si alguien tiene... Alguien... Emilio, sí. Bueno, primero felicitar a Recolea, a Silva, creo que aborda de una forma muy pedagógica, brillante, una cuestión de un calado y de una complejidad extraordinaria, ¿no? Intentar empezar este debate a las 9 de la noche es mucho más complicado que la película que has rodado, ¿no? Porque bueno, es uno de los grandes temas centrales.
Por tanto, casi no me atreví a intervenir porque, en fin, sé que cualquier cosa que se abre y se diga es muy limitada, muy simple, y simplificar, precisamente, hablando de federalismo, es muy peligroso, ¿no? Pero bueno, solamente dos cosas. Una, respondiendo a lo que tú planteabas, todo el planteamiento respecto a Europa, ¿no? Que da para varias tesis doctorales, para muchas reflexiones y sobre todo para hacer mucha política y mucha proyección de futuro. Yo soy profundamente federalista, lo he sido siempre, muy profundamente federalista. Claro, el tema de Europa se puede vivir como ese sueño al que me apunto y en el que creo, que resumía también con Bendit, una República Federal Europea, pero también los pies en el suelo te dicen que el Estado-Nación resiste, que el Estado-Nación lo seguimos defendiendo y apoyando, que creemos mucho que el Estado-Nación, yo muy poco, porque la realidad te enseña que ante una crisis profunda la respuesta del Estado-Nación es débil, insuficiente y no resuelve ninguno de los problemas serios que tenemos los ciudadanos. La creciente desigualdad, la precarización, la deslocalización, las crisis inmigratorias, el cambio climático, ninguno de los grandes temas que tenemos hoy delante lo resuelve ningún Estado-Nación europeo aisladamente. Por lo tanto, la única respuesta es unirse, compartir, respetando la diversidad y avanzar en la construcción federal. La pandemia ha abierto una oportunidad, paradójicamente, con la que he reflexionado bastante últimamente. Creo que abre una oportunidad, porque claro, o existía Europa y daba respuesta a Europa, o yo no sé cómo estaríamos ahora. Basta ver que los recursos, las políticas, todo lo que se ha hecho proviene de Europa. Aquí hemos reaccionado desde los sistemas sanitarios nacionales y hemos distribuido las vacunas que nos llegaban de afuera y las mascarillas que nos han comprado fuera. Es todo lo que hemos podido hacer desde cada Estado-Nación. Pero la pandemia, si algo ha puesto en manifiesto, es que la respuesta o supera el Estado-Nación o no hay respuesta. La respuesta como mínimo es europea o no tenemos respuesta. Pero hasta ahora la respuesta ha sido intergubernamental y sigue siendo intergubernamental. El intergubernamentalismo, el opuesto, en alguna medida, y simplifico, al federalismo, es hoy el mundo triunfante todavía en la Unión Europea. Por lo tanto, a mí me gusta hablar del horizonte europeo, de avanzar en esa línea, pero bueno, ahí está el gran tema, ¿no? Por cierto, cuando lo hablas con compañeros, amigos, de izquierdas, progresistas, no se lo terminan de creer tampoco, ¿no? Porque al final dicen, oye, sí, pero que claro, el Estado, la resistencia, aquí el voto lo hacemos a nivel nacional, el cocido no lo jugamos dentro del Estado. Yo creo que es un análisis equivocado, falso. Y después está el otro tema, ¿no? Una cierta querencia del federalismo a respetar mucho los nacionalismos. Y ya sé que estoy diciendo una butada, pero me atrevo a decirla. Es decir, yo no he conocido a ningún nacionalista, aquellos que creen que la comunidad es homogénea en el interior, que el enemigo es el exterior, que el ser es identitario. El nacionalismo soberanista, que es el nacionalismo conocido, sea de un corto, sea de otro, sea español o sea de un alcance geográfico menor, es enemigo profundo del federalismo. Por tanto, siendo profundamente federalista, creo que la solución pasa por ganar posiciones y alianzas en el seno de las mayorías de las poblaciones, de hacer política federal, pero no esperando nunca el aplauso del nacionalismo imperante, rampante, ni de un lado ni de otro. Yo creo que a veces, bueno, creemos que el federalismo, pues oye, mira, para una pócima que puede resolver el problema catalán. Yo creo en la reforma federal, profundizar del Estado, creo que es la solución. Pero no vamos a contentar ni a los nacionalistas que tenemos aquí, ni a los catalanes, ni a los vascos. Por decir algo, simplificando muchísimo. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Sí que es verdad que eso afecta clarísimamente a las élites, pero diría que en el cuerpo electoral que sigue a los nacionalismos, una parte de la gente, al menos en Cataluña, está desencantada y por lo tanto vuelve a otear y se vuelve a fijar en propuestas como la federalista. Posiblemente porque lo perciben como un camino del medio y allí hay un error, efectivamente, pero en todo caso yo creo que eso brinda una oportunidad
al federalismo, ¿no? Y en esos momentos hay muchísima gente decepcionada, al menos en Cataluña, porque claro, se han pasado tantos pueblos, o sea, ¿no? Se han desbocado de tal manera las pasiones que ahora mismo parece una opción razonable los federalistas. Pero sí, comparto tu análisis, ¿no? Sí. Muy más. ¿Palabras? Bueno, como habéis dicho Ramón, es que al final le pone tanta, ¿no? Es que hablas con tanta vehemencia que nos ha parecido, me pareció que realmente expresabas con pocas palabras muchas de las ideas fundamentales, ¿no? Respecto a lo que tú comentabas de si el Estado-Nación, si seguimos teniendo esas referencias, no sé, yo diría que la pandemia nos ha cambiado mucho las coordenadas, ¿no? Porque por un lado es verdad que los estados cierran las fronteras para contenerla, pero por otro lado se produce una solidaridad intereuropea como no se había producido jamás, que se está viendo ahora mismo en la respuesta a Ucrania. Y entonces, de pronto, yo comparaba con un conflicto que conocí bien, que era el de los Balcanes, donde ahí cada país europeo jugó sus propias cartas geopolíticas, cada uno, y es más, alimentaron el fuego, ¿no? Y ahora de pronto, ver que, es verdad, podemos decir que cuando uno tiene un enemigo tan poderoso se une, pero es verdad que en estos momentos la respuesta se está haciendo ejemplarmente. Yo creo que en la historia no se ha visto, en la historia europea no se ha visto una respuesta tan unánime, ¿no? No sé si tenéis esta percepción, pero sí, realmente. Bueno, ¿tú qué opinas, Ramón, de la respuesta? Yo sí lo que veo es que en España el avance del federalismo, teniendo en cuenta la estructura política del país, ¿no? Es decir, concretamente la derecha, y la situación actual va a ser bastante complicada. De hecho, en fin, los proyectos de reforma constitucional no han salido adelante por la cerrazón de la derecha. Veo más que se puede avanzar mucho más en el tema de Europa y del federalismo a nivel europeo, de tal manera que desde ahí nos pueda hacer que esa derecha que está tan cerrada a la hora de hacer avanzar el federalismo en España pueda cambiar de alguna manera, ¿no? Y posibilitar el avance desde el Estado autonómico en clave de avance más federalista. Pero tal y como está la derecha española y como la composición política, que incluso se va más hacia la derecha, yo veo muy difícil plantear temas tan elementales como puede ser pues la reformulación del Senado, por ejemplo, que sería un elemento importante en la estructura federal del país, o cualquier otro avance en esa materia, ¿no? Yo creo que habría que verlo más en el avance de la profundización autonómica en clave federal, sin que pudiera llegar a plantearse una reforma constitucional, porque eso no va a ser posible en España, yo lo creo. Sí, clarísimo. Pero Ramón lo define bien en el documental, ¿eh? Tenemos una especie de animal aquí en España que, según como lo quieras mirar, y si lo miramos en lo que ha sucedido en los 2 últimos años con la pandemia, pues yo casi diría que no está mal. Es bastante federalista, bastante federal, porque hay una cultura federal. Las herramientas, pues son sui generis. No vamos a poder hacer una reforma del Senado, clarísimamente. No se va a poder hacer una reforma constitucional, ni ahora, ni diría que en los próximos años, sobre todo si la extrema derecha tiene el peso que tiene. Bueno, y con la derecha que tenemos ya tampoco se puede plantear. Y sencillamente habrá que caminar por ese animal extraño que tenemos, pero que cuando lo han querido implementar, de pronto, yo no sé si ha pasado, pero de pronto me digo, he visto cómo gestiona la pandemia y digo, pues resulta que es más federal de lo que nos imaginábamos, ¿no? Resulta que estamos en un lugar
que donde nos ponen las circunstancias, pero cuando lo queremos ver federal, posiblemente nos rechazan. Ahora, tema financiación, tema, obviamente, gestión compartida, un Bundesrat alemán aquí, se podría hacer el Senado, yo creo que no lo vamos a conseguir. O sea, que habrá que inventar esas formas raras. Sí, yo quería añadir algo de lo que decía esto último, y es que, claro, vemos siempre como las pegas de lo que no funciona, pero lo cierto es que los países federales en que se ha avanzado realmente y son federales, digamos, al 100%, porque nosotros todavía nos faltan organismos de o sea, ha habido mucha cesión de competencias, pero no hay cogobernanza, no hay instituciones donde haya gobierno compartido, es una de las cosas que falta para que realmente seamos federales, pero más allá de eso, los países realmente federales como Estados Unidos o Alemania también tienen muchos problemas y hay mucha discusión de si el sistema funciona. Por ejemplo, Alemania, que yo lo conozco bien porque trabajé para la televisión pública alemana bastante tiempo, tiene la discusión del tamaño de los Länder, que sería mucho más práctico si tuvieran todos un tamaño similar, porque eso permitiría que el sistema federal funcione mejor. Pero claro, hay unas cuestiones históricas, igual que aquí, que impiden que pongamos como unas divisiones artificiales. También hay mucha, por ejemplo, en Alemania el tema de la Europa del Este sigue muy marcado, o sea, hay unos Länder, hay unas zonas muy pobres que viven y también hay tensiones entre las zonas más ricas, las zonas más pobres, cómo tiene que ser la financiación. O sea, ellos también tienen su propio debate, también lo tienen en Estados Unidos ahora con el tema de la salud y lo de crear una salud que realmente sea federal, ha creado un gran debate. O sea, los sistemas federales también están en continua evolución y se tienen que ir adaptando como un traje que se va adaptando a medida y que va evolucionando. Entonces hay que buscar cuál es la mejor evolución para España, ¿no? Para nuestro sistema. Esto, Ramón es el que más... Sí, pues vamos, por insistir na mesma dirección que acabades de decir agora. Eu insisto moito na dimensión das emocións e da cultura política precisamente porque hai unha visión moitas veces hiperracionalista do federalismo como unha gran estructura que se modifica de moitos anos en moitos anos e mediante reformas constitucionais ou estatutarias. Claro, esa perspectiva xurídica fai inviable calquer perspectiva política. Estamos agardando o gran momento que nunca chega e, mentras tanto, non facemos nada. Claro, se o miramos desde unha perspectiva evolutiva, que é como funcionan, e acabades de decir moi ben, todos os federalismos do mundo, resulta que o que importa non é tanto a reforma constitucional, que no seu momento, que será necesaria, tanto a dinámica e a lógica política, o cambio cultural, avanzar con pequenos acordos. De feito, e isto está aquí Fran Camaño pode insistir porque é un tema del de sempre, que moitas veces os grandes acordos non son tales, avánzase moito máis con pequenos acordos, como vai a Unión Europea, moitas veces que avanza máis onde non se espera e grandes expectativas constitucionais se veñen abaixo, neses mecanismos de acordos ad hoc, de avances en temas concretos, con motivo de políticas públicas que non teñen un gran deseño institucional. Se temos a lógica de deseño na cabeza, impídenos traballar políticamente e dar batallas políticas e culturais. E aquí xogámonos moito na resignificación, na batalla cultural, no cultivo das emocións, e iso é política diaria. Non hai que agardar os grandes momentos. Son posibles precisamente con motivo de determinadas crises ou resolución de determinados problemas cambiar e mudar os comportamentos como se faz desde a perspectiva federal, e esta lógica evolutiva, adaptativa, ás veces se fai con cambios menores. A Unión Europea funciona así, e os federalismos do mundo moitas veces non avanzan tanto. Ás veces se avanza máis por silencios constitucionais, a veces se avanza máis por reformas federais sen reforma constitucional. A política comparada está chea de exemplos de como moitas veces as grandes expectativas o que deturpan e impiden de feito chegar a empregar, pois eso, crises ou momentos, conxunturas determinadas en avanzar nunha perspectiva federal. Pero claro, se temos a visión xeral do federalismo na cabeza, entón non hai maneira de avanzar, porque resulta que temos un ideal nos altos senados, xa estamos aí que a senaditis, e mentras non haxa senado pues podemos avanzar mediante outros requirimentos, mediante outros acordos, mediante políticas concretas, políticas públicas mismamente, sin chegar a modificacións tremendas na Constitución, senón nos comportamentos políticos. Penso que moitas veces perdemos a batalla esa política e cultural, e tamén emocional, a idea pois, de eso do resentimento, das emocións que están en xogo, da necesidade da empatía, da confianza.
E iso é unha batalla polo miúdo do día a día. E iso é picar pedra. Non é grandes momentos fundacionais e temos esa imaxe do proceso constituinte. Eu penso que, desa maneira, despolitizamos a cuestión e impedimos que se avance mediante acordos económicos, políticos, resolución dunha crise sanitaria, endémica, comportamento ante unha invasión brutal como de que estamos vivindo neste momento, e sin cambiar as estructuras resulta que estamos xerando comportamentos, hábitos e cultura política ben diferenciados. Eu penso que eso é algo no que temos que insistir máis desde o punto de vista federal. Es el pragmatismo, ¿no? O sea, una gestión pragmática en función de tus... Efectivamente, con horizonte, pero claro, ese horizonte... Hay una cosa muy interesante que, bueno, ahora recordé que Ramón dice, al volver a ver el documental, que el odio se crea, ¿no? Esto que él lo explica también, y que en realidad el federalismo es lo contrario, es construir la paz. Porque la idea de la Europa federal nació en la isla de Ventotene, donde unos luchadores antifascistas estaban recluidos, Spinelli, el Rossi, el tercero que eran tres, liderados por Spinelli, y por la Úrsula Eastman también, que nunca figura. Y que ellos, claro, el continente se desangraba y pensaron, a ver, ¿qué hacemos para evitar que esto suceda? Y ahí se concibió la Europa libre y unida. O sea, el federalismo nace de cómo construir la paz. En realidad es eso. Entonces, más que a lo mejor como concentrarnos en la reforma de la Constitución, tenemos que centrarnos en cómo construir la paz. Cómo avanzar en métodos de cooperación y de diálogo, por ejemplo en Cataluña. O sea, el problema de Cataluña no se soluciona con la reforma de la Constitución en un sentido federal. Es un problema mucho más complejo que requiere otras vías, otros canales, una cultura distinta. Sí, requiere política, ¿no? Política en el sentido más... Sí. Ahora, es verdad que te dejas ahí unos mecanismos, ¿no? Que si hay una involución cultural, o toma el poder la derecha dura, entonces también ese animal también se puede desandar con la misma ¿no? facilidad, ¿no? Siempre pensamos que vamos a ir a mejor. Exacto. Y no, podemos retroceder. Claro. Sí. Oye, pasabas por ahí, Francisco Cabaño. Iba a decir por alusiones, gracias Ramón, gracias Albert y a los que estáis en la mesa, primero por un magnífico documental que había visto en su día, pero que ahora me ha recordado viejos tiempos, entre otros cuando estaba negociando en Cataluña con el Estatut y tenía largas conversaciones con Carlos Rovira, que ahora aparece ahí también, ¿no? Yo quería hacer algunos comentarios, visto ya el tiempo que ha pasado acerca de este Federal 1 y pensando, obviamente, en un Federal 2, ¿no? El primero es cómo algunas ideas impuestas desde afuera han sido compradas por el discurso federal, especialmente por los federalistas españoles, cosa que siempre me ha sorprendido. Uno, el Estado autonómico nace para negar el pensamiento federal en España. Así lo hace en la Primera República, así lo hace después cuando intenta salir, así lo hace sobre todo en la Segunda República, después de romper el Pacto de San Sebastián. Todos eran federalistas hasta el día en que hay que escribir la Constitución del 31, hasta hay una enmienda aceptada por un diputado, propuesta por un diputado gallego, para que se pusiese República Federal, y fue, gracias a la intervención de Besteiro, suprimida y nadie sabe cómo, pero desaparece de su redactado. Y lo mismo ocurre en el 78. La Constitución del 78 recoge y mira hacia la Segunda República, porque tenemos un partido socialista que dice que es federal y un partido comunista que dice que es federal, y tienen que abandonarlo, y a cambio se les ofrece esto que llamamos, tan singular en España, Estado autonómico. Quiero con ello decir que difícilmente la evolución en términos jurídicos del Estado autonómico va a llevar a algún lado al Estado federal. ¿Por qué? Porque al final baja sobre el mismo presupuesto. Es un Estado que se construye de arriba a abajo. Esa es la autonomía. Mientras que el federalismo es un Estado que se construye de abajo a arriba. Y esta doble... ¿Por qué de abajo Porque arriba? parte de un pacto. Sí, pero a veces No, solo hay un ejemplo. A veces es centrífugo, ¿no? No, solo hay un ejemplo, el de Bélgica, y es muy extraño por las razones que se apuntan y recientes. Pero la legitimidad que aparece en sus textos, aunque sea escrita, es decir, si nuestra Constitución dijese España se constituye por 17, o las 17 comunidades autónomas constituyen España, eso cambia completamente la visión de la Constitución y del Estado.
No es lo mismo decir que España tiene 17 comunidades autónomas que 17 comunidades autónomas constituyen España. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que dice la Constitución alemana, eso es lo que dice la Constitución del Canadá, la australiana, la de los Estados Unidos. Esa parte no la podemos desconocer. ¿Por qué eso? Porque federar es pactar, es acordar. Y por tanto, la evolución del Estado federal puede llevarnos a soluciones mucho más próximas, culturalmente cercanas. Y yo, como sabe Ramón, coincido siempre con él. La batalla no está en mis colegas los juristas, sino que está en la política, en la sociedad, en la forma de hacer las cosas. Porque el derecho, tal como lo ven incluso los federalistas hoy en España, es muy difícil de que lo vean. El siguiente elemento tiene que ver con el Senado. ¿No? Tengo un amigo que fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y falleció hace poco, un magnífico conocedor de las Cortes, que siempre decía: no quiero volver a oír más, me decía Frank, esa expresión de convirtamos al Senado en una verdadera Cámara de Representación Territorial. La Cámara de Representación Territorial de España se llama Congreso. Allí es donde se pacta con el PNV, donde se pacta con los nacionalistas canarios, con los nacionalistas catalanes, con los canarios, esa es la Cámara de Representación Territorial. Por tanto, para cambiar el Senado hay que cambiar el Congreso. No hagamos trampas en el solitario. Segundo, las cámaras de representación territorial están siendo cuestionadas en todos los lados. En Estados Unidos es la Cámara Política, la que se cuestiona es el Congreso. En Canadá, desde hace tiempo que la quieren reformar, es uno de sus grandes dramas y no pueden reformar la Constitución. Nueva Zelanda fue mucho más inteligente y suprimió su Senado ya hace tiempo. En Australia están intentándolo hacer igual. El Bundesrat no es una cámara parlamentaria, por tanto no es un ejemplo que podamos comparar. El Bundesrat es una institución de gobiernos, que es algo muy distinto. Los que se sientan allí no son elegidos por los ciudadanos, son nombrados por el presidente del Länder. ¿Os imagináis en España que los senadores sean elegidos por el presidente de la comunidad autónoma de Edo? A propuesta de los Länder. No, directamente por el presidente. Y que tengan que votar de manera uniforme siempre. Es que esas cosas hay que decirlas. Es decir, los representantes del Länder son embajadores nombrados del Länder, nombrados por su presidente, y tienen obligación de votar de la misma manera. Si no votan de acuerdo, entonces se anula su voto. Eso no tiene nada que ver con un Senado o con una Cámara Parlamentaria o con una segunda Cámara de Representación. Es una institución de gobierno, el Bundesrat. Y así es como funciona. Por tanto, eso también deberíamos tenerlo un poco presente para que las cosas se tuviesen con más claridad. ¿Por qué es muy difícil mantener cámaras o segundas cámaras de representación territorial? Porque realmente en democracia no hay más que una representación, la política. Y esa se tiene en una cámara. La idea de los senados o eran cámaras iniciadas para contener el poder del pueblo, que era su origen, o después sí en los grandes territorios, como eran los Estados Unidos, eran necesarios. Pero entonces al final, ¿dónde está el poder en los Estados Unidos? En el Congreso, no en el Senado. ¿Por qué? Porque yo no conozco, y eso era lo que quería deciros como reflexión, y algún tiempo he estado en la política, a ningún senador que no tenga ideología, ni a ningún diputado que no tenga territorio. Es decir, un diputado lo es por Lérida, por La Coruña, y le preocupan, por tanto, los problemas de su circunscripción. Y un senador, por mucho que diga que es gallego, o es del Partido Popular, o es del Bloque Nacionalista Galego, o es del Partido Socialista. Ese deslinde entre lo que es la representación de los territorios y la representación de la política es muy difícil ya de articular. Era el otro elemento de reflexión. Y el último, para no alargarme, que me ha gustado mucho el documental, pero pensando en un Federal 2, yo creo que falta un elemento del que al menos Ramón y yo hemos hablado mucho, que es la capacidad innovadora y competitiva del federalismo. El federalismo no es solo acordar, convenir, entender al otro, sino competir lealmente con el otro. Y esto es lo que genera riqueza y progreso. Ver que en un Estado dentro de la misma federación se realiza una experiencia distinta porque tiene autogobierno de la que yo tengo y distinta de la que tiene otro y de la que tiene otro, y al final las distintas experiencias generan innovación porque todos vamos a elegir la más óptima. Es decir, se producen experimentos espontáneos, sociales, económicos, de ordenación, que se van coexistiendo entre sí hasta que se decantan, sin necesidad que un centro lo imponga, porque sencillamente todo el mundo entiende cuál es la mejor de las soluciones posibles. Esta capacidad que tiene, esto se subraya muchísimo en los Estados Unidos, este elemento de buena competencia, en el mejor de los sentidos, es algo que
en Europa se quiere mantener, pero que el federalismo cooperativo no consigue, que es el caso de Austria y Alemania. Por eso está reformando constantemente su constitución. E incluso no lo está consiguiendo la Unión Europea, por eso el ejemplo del COVID es muy bueno. El ejemplo del COVID es bueno es porque eso se pudo hacer porque era una situación extraordinaria. Si fuese una situación ordinaria, nunca tendríamos la capacidad de decisión y rapidez que tuvo la Unión. No sé si me estoy explicando. El problema es si la situación extraordinaria y la forma de decidir en lo extraordinario nos va a servir para lo ordinario. Y este es el otro problema estructural del federalismo. Tenemos que acordar, tenemos que decidir, pero no podemos morirnos en eternas conversaciones intentando acordar. Hay que tener vías de resolución cuando no hay capacidad, porque la gente necesita que se decida y no exige solo un diálogo permanente. No sé si me he explicado. Creo que ahí están los retos o algunos del federalismo de futuro para ese Federal 2. Muchas gracias. Muy bien. Yo únicamente, por alusiones, digamos, por alusiones ya no a mí, sino por alusiones a mi padre, ese debate sobre si la Constitución del 78 es impulsor o frena, o es un freno último contra una evolución del Estado federal. Bueno, yo lo he tenido con Pérez Royo, lo he tenido con otra gente, ¿no? Bueno, yo siempre digo, si se hubiese intentado hacer la Constitución con la composición, con el equilibrio de fuerzas que se produjo ya a partir del 96, cuando llega Aznar, etcétera, no hubiésemos llegado ni a una décima parte del camino. Con lo cual, como siempre pasa con esos grandes momentos históricos, es a la vez oportunidad y posiblemente te dejas también en el tintero muchas cosas como estamos viendo ahora, ¿no? Como la memoria histórica, cosas de estas, pero siempre digo, cuidado, porque seguramente no estaríamos ni en la mitad de donde estamos ahora en otro momento histórico. Y entonces, en ese sentido, pues yo creo que es verdad que ese mapa autonómico acaba generando este animal que tenemos ahora. Si lo hubiésemos intentado hacer de otra manera, no tendríamos ni ese animal, creo. Por lo tanto, lo defiendo mucho, lo defiendo porque lo viví en propia piel, siendo yo un adolescente, pero bueno, tú lo viviste en primerísima línea, porque estabas en eso, ¿no? Pero yo siempre tiendo a verlo de una forma mucho más positiva cuando se hace esta afirmación. Yo quería añadir que sí, o sea, que quizás nosotros no hemos hecho hincapié, pero es cierto lo que él menciona de que el federalismo también es competencia. Los laboratorios de democracia de Luis Brandeis de principios del siglo XX, que explican cómo el federalismo te permite aplicar políticas innovadoras en un territorio y si funcionan, que otros las repliquen, porque en el fondo tienes como libertad para hacerlo. O sea, es verdad que no es solo cooperación, que también puede ser competencia y esa competencia es positiva, ¿no? Tú quizás sabes más de los laboratorios de democracia, pero... O que pasa é que, vamos a ver, moitas veces se fala de competencia no sentido americano neoliberal. Aquí se chama botar cos pés. Eu baixo os impostos e entón atraio empresas, etcétera, etcétera. A perspectiva que se apunta aquí é precisamente de innovación, diríamos, de federalismo de benestar. Non nivelación por abaixo, sino por arriba. Porque claro, hai tamén esa perspectiva moi cooperatista, moi pasamos do cooperativismo, do federalismo cooperativo a federalismo competitivo, pero entendido o xeito neoliberal, que quere decir cada quen ao seu, baixamos impostos, desmontamos políticas sociais e a xente, se non está de acordo, que vote cos pés, que se marchen. Voting with the feet. Marchen a outro lugar e a ver quen compite. Nós temos aquí en España que as comunidades autónomas, deixase Madrid, que compite a baixa, facendo dumping fiscal ou con os paraísos fiscais que temos dentro da Unión Europea. Claro, a perspectiva é de seminario de goberno, que é un elemento fundamental de innovación, que é tamén unha batalla cultural política, de que a xente non se estrane de que todos facemos, isto se fai en Valencia e nós facemos distinto. Claro, é que o elemental do federalismo é a diversidade en políticas públicas, a experimentación. Pero iso é unha batalla cultural. Observemos que permanentemente nos medios de comunicación cando hai algo distinto se nos dice seguida, claro, isto é un caos. Non, que isto é parte do federalismo desde os países fundadores, desde o século XVIII. Esa diversidade, logo coordinación, que se quera, pero coordinación non xerárquica, non é o ministerio o que manda e entón pon todos firmes e todos sean ali e tal.
pero que ten que haber experimentación e diversidade forma parte do federalismo. Isto está desde o século XVIII, o modelo americano, cando naceu. Por eso que eu, cando sai aquí moitas veces a palabra, eu pensei que te oí dicir tamén eso de federalismo cooperativo. Cuidado, porque por cooperativo e federalismo chamamos unha cousa que é moi burocrática, moi hiperconsensual, cheo de o que se chama trampas de decisión conxunta. Como temos que agardar o consenso nunca chega, ou se ten uns costes de decisión extraordinariamente importantes. Ten que haber coordinación e ten que haber acordos, pero tamén ten que haber decisión, e ten que haber dialéctica, goberno ou oposición. E ten que haber, porque o federalismo cooperativo ademais é moi centralista, e para un Estado plurinacional non é o máis acaído dos modelos. Sí, sí. Tipos de federalismo cooperativo y tal, hablando de España, paraísos fiscales, Venezuela baja. Hombre, en España, desde el punto de vista de la financiación, tenemos un problema histórico pendiente, que es la excepcionalidad vasca, a la que Cataluña ha mirado siempre con envidia y ha querido seguir, desde el nacionalismo catalán, y sin ser solo del nacionalismo catalán, más allá. Me tocó vivir en primera esfera. Por lo tanto, en países yo creo que hay que dar respuestas. El debate es muy complejo, es decir, el federalismo tiene que también tener una componente de solidaridad, de redistribución de la riqueza y de la renta. Yo creo que esa es la columna vertebral desde una perspectiva del federalismo. Me parece bien la competencia, la innovación y la experiencia, pero también hay que saber dónde vivimos. Y donde vivimos los riesgos hasta ahora han venido por otro lado. Por el intento de la parte rica de España, para entenderlo, simplificando mucho, trazar fronteras y quedarse con lo suyo, y a partir de ahí pues ya veremos lo que se redistribuye. Eso son datos reales de lo que ha ocurrido. Y después, bueno, también por quizás ser demasiado hijo de la historia, a mí me cuesta mucho trabajo no ver los límites del Estado autonómico y los déficits extraordinarios que tiene el Estado autonómico, pero somos hijos de nuestra propia historia. Entonces soy incapaz de pensar en una España que no proceda de donde procedió, y del pacto constitucional y del Estado de las autonomías, que es hijo del mismo. Limitaciones, defectos, será o no será federalista, contribuirá o no, pero de ahí tenemos que partir, y tenemos que avanzar a partir de ahí, no de otra situación, creo. Sí, sí, sin duda. Hay una palabra aquí. Cristina, ¿no? Sí, sí. Estaba Cristina y luego Frank. Primero, sí. Sí. Bueno. Solo por si no me he explicado bien, yo no estoy en contra del Estado autonómico. Sí, sí, Quiero decir cuál es su lógica institucional. Yo, por supuesto, claro que lo asumo y estoy absolutamente de acuerdo con las palabras de Emilio en las dos cosas que acaba de decir. Uno, que la competencia, y como explicó Ramón, no estoy pensando en la competencia neoliberal ni en las desigualdades económicas, sino en la capacidad de innovar socialmente, de experimentar, de no estar pendiente de que si Andalucía pone un sistema, voy a poner datos reales, para controlar los costes públicos de los medicamentos, pues de repente haya que presentar un recurso de inconstitucionalidad porque rompe el sistema que tiene el INS. Al final Galicia tuvo su propia lista complementaria y era una solución distinta. Yo ahora ya no sé cuál es mejor, si la solución gallega, si la solución... Pues probablemente si experimentásemos, hoy sabríamos cuál ha sido la solución de ahorro, de consumo, de pago de medicamentos por los poderes públicos más eficaz. Por poner un ejemplo, ¿no? Podríamos poner otros muchos. A eso es a lo que me refería con la innovación. Sí. E igualmente con el Estado autonómico. El modelo no da más de lo que hay. Yo creo que hay que repensarlo de forma federal, pero repensar el Estado autonómico de forma federal no es pensar en el Senado, que es lo que quería decir yo, ni en 4 competencias. Es repensarlo. Y son cambiar 3 palabras, pero insisto, a veces las palabras son muy importantes. Esa es la clave de los debates de legitimidad al final en la política y en los textos constitucionales. Si yo pongo España se constituye por 17 comunidades autónomas, no cambio mucho. Pero he cambiado en el fondo muchísimo, porque habrá quien me diga que he hecho desaparecer España, que eso es un pacto federal, y habrá quien me diga lo contrario. Entonces, digamos que hay que descomprimir a veces el lenguaje, como el que tenemos en la Constitución, y lo preferible es que la Constitución no hable de nación, de ninguna, y así digamos, es una especie de solución laica, por decirlo de alguna manera, para evitar nuestros problemas eternos. Por decirlo, es decir, quitemos las palabras, porque con ello quitaremos parte
del debate, y esto también creo que es importante, es lo único que quería decir. Bueno, temos unha última palabra porque temos que ir pechando a sesión. Cristina Ares, por favor. Graciñas. O certo é que xurden en numerosísimas ideas sucesivas e case necesitábamos unha pizarra para ir tratando de avanzar en cada unha destas liñas de sucesión. A min esqueceránseme algunhas das que desexaba hai uns minutos comentar, pero sí quería apuntar algunhas en relación co que acaba de comentar o profesor Camaño e tamén o profesor Mais. É certo que é sumamente interesante o que aporta o federalismo desde o punto de vista da innovación, pero eu entendo que non tanto para xerar ideas mellores con carácter xeral como para adaptar as solucións ao terreo, porque moitas veces non só o instrumento de política, senón a propia implementación da política se consigue en maior grado e con mellores resultados buscando a forma adaptada a cada un dos territorios. Entendería que habería que traballar un pouco máis isto, que é ás veces máis doado de entender para o cidadán medio. Gustaríame, sobre todo, utilizar o exemplo da Unión Europea para chamar a atención sobre o feito de que non é preciso moitas veces, entendo que é interesante, que non debemos renunciar, además, bueno, por elementos incluso simbólicos que teñen efectos a medio e a longo prazo que nos interesan, pero na Unión Europea acabamos de ver que coa mesma Constitución, co Tratado de Lisboa, se adoptan decisións políticas agora que eran impensables nos primeiros anos do Tratado de Lisboa. Eso ten que ver coa política, coa estrategia política, neste caso, pues, da presidenta da Comisión para empezar, e outros líderes políticos do ámbito da Unión Europea, e tamén nacionais, que ten que ver cun estilo, e que ten que ver tamén con capacidade para solucionar os problemas, que ao final é o que buscamos, os federalistas, solucionar os problemas que preocupan máis aos cidadáns. Na medida que garantís esa capacidade de resposta política, é moito máis avanzado tamén, máis doado avanzar no que ten que ver con cambios culturais, que sempre son un proxecto a longo prazo. Entón, o cambio cultural é fundamental, pero a longo prazo, a enxeñería, pois, moitas veces, pois non a podemos aplicar porque as maiorías pois non o permiten. Entendo que inteligente é traballar en políticas, ter solucións e políticas para ofrecer aos cidadáns e optar tamén na medida posible por líderes pois, que teñan un certo estilo sempre respetuoso cos principios e valores democráticos que son os mesmos que o federalismo, que desde o meu punto de vista non hai grande diferencia. Outras cousas que quería decir, xa se me teñen esquecido, claro está, pero outro paso sería seguir, entendo que discutindo, realizar eventos nos que sexamos capaces de atraer a xente nova, que é eso que non hai demasiado público novo, pues para que eles mesmos tamén consigan participar na conversación pública, porque había a xente nova que fora da política, e a política será menos importante. Se a política é menos importante, é imposible, realmente imposible avanzar no noso proxecto federalista. O esforzo está en manter a actividade, a atención da política. Moi ben, pois moitísimas gracias a todos, moi especialmente a Albert e a Beatriz, e pechamos a sesión. Moitísimas gracias.